La retórica o el arte de hablar. Es el diplomado que en este momento, en estos días, desarrolla el doctor José Pedro Bisuet López. Estoy con él aquí para charlar a propósito del espíritu de este diplomado que tiene una asistencia muy intensa de jóvenes y de diversa edad. Y de no tan jóvenes, ¿verdad? De diversa edad. Me ha tocado el día de hoy estar, hoy sábado, en una de las sesiones, y bueno, la dinámica de trabajo que arma el doctor Bisuet, encomiable. Finalmente es algo que hacía falta, dar a conocer el galano arte de decir, el galano arte de escribir posteriormente. ¿Verdad, doctor? Sí. Ahora, quisiera preguntarte, doctor, entrando en la temática, en el espíritu de este diplomado, Martin Heidegger sostiene que el lenguaje es la casa del ser, y también precisa que en su morada habita el hombre. Es decir, habitamos en el lenguaje. ¿Qué tanto se requiere afinar entre el ser y el decir y recrear el mundo nuestro cada día? Híjole, extraordinaria la forma de plantear a Heidegger desde esta condición existencialista, donde el ser tiene sentido de acuerdo a la forma en la que expresa, ¿no? La forma en la que actúa. Y es que hay algo que creo que es importante decir: todo lo que nos rodea, todo lo que evoca a nuestro pensamiento, termina siendo lenguaje, ¿no? Pero también es necesario distinguir cuáles han sido los grandes referentes del lenguaje y cuáles han sido los grandes referentes que hemos tenido para poder darle sentido a las palabras desde su origen. Porque desde las primeras civilizaciones el lenguaje tuvo que existir, era necesario. Desde Mesopotamia, Siria, Babilonia, China, la India, Egipto, hasta ahí tendríamos un gran referente de cómo crear un lenguaje. Algunos explícito, otros no explícito, alguno escrito, otro no escrito, alguno limitado para algunos y para otros no. Hablo del caso de los esclavos, que ellos no podían participar, no podrían generar una condición de incluso externar lo que sentían, pero las clases altas sí, ¿no? Y justamente hay un punto, un referente, mi estimado Alex, y es de forma obligada Grecia, muy de forma específica Atenas, ¿no? Pero en este caso tendríamos que decir que en todo su esplendor hay una etapa que es la etapa clásica, donde nacen los grandes oradores. Porque bueno, también habría que decirlo, no era solamente hablar, era crear la retórica armónica que permitiera bajo argumentos convencer al pueblo de que las palabras eran las más adecuadas, las más lógicas. Y llegar a una persuasión que era justamente el que se entregara prácticamente todos y cada uno de los que iban a escuchar en una asamblea amplia la forma en la que se expresaba cada uno de estos grandes oradores o pensadores en su tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que tenemos que iniciar esta partitura, que es la más importante. Yo, por ejemplo, les decía que era importante hablar de este periodo clásico, pero sí hablando desde los primeros grandes pensadores, desde los primeros grandes oradores y desde aquellos que nos dieron sentido a las palabras, ¿no? Milcíades, Temístocles, Pericles, Alcibiades, Demóstenes, ¿no? Que Demóstenes, aquí hago una pausa, Demóstenes era tartamudo, ¿no?
Y bueno, un tartamudo intentando a hablar ante el público, pues tú te imaginarás cómo fue rechazado de forma inmediata por estos hombres que buscaban que todo fuera muy ordenado y muy elocuente. Entonces, él prácticamente en su primera asamblea donde él participa con un discurso, es desechado. Pero después él se rehace, él se reconfigura, él aprende y él comienza a acercarse a grandes oradores que le permiten llegar a una siguiente, ¿no? A una siguiente gran participación, donde prácticamente muchos, incluso Cicerón decía que fue uno de los más grandes oradores que tuvo Grecia. Bueno, Demóstenes. Después de Demóstenes podríamos irnos con Lisías, con Esquines, también tenemos a Isócrates, después nos iríamos con Platón, con Aristóteles y probablemente terminaríamos con uno de los más grandes que es Alejandro Magno y llegaríamos a Cicerón. Este es un recuento de algunos, de muchos autores recorridos o planteados bajo una historia que nos versa el gran Plutarco o el gran Tucídides. Estas historias que nosotros tenemos a la mano son prácticamente basadas en la historia de cómo se fueron dando estos referentes, estas formas de expresión. Y bueno, para muchos es importante el que podamos ver cada uno de los documentos, porque en esta condición de la representación de lo que yo te planteo, era necesario externarlo, ¿no? O sea, no solamente era hablar de tener a los grandes oradores y tener los discursos, sino comenzar a crear una escuela de grandes oradores, no de charlatanes, no de personas que dicen tener la palabra o ser dueños de la palabra, exacto. Y que de repente pues, se convierten en cursos de coaching o de neurolingüística donde la gente paga y paga hasta en dólares y de repente pues no aprenden absolutamente nada. Yo cuando empecé a darme cuenta de esto dije es necesario pues darle sentido a un diplomado que tenga primero una consideración importante, que es que sea reconocido. Y bueno, el reconocimiento pues lo da la Cámara de Diputados, por un lado, y por otro una institución que es Valle de Anáhuac, para que así se fusione la parte académica con la parte institucional de una de las cámaras que constituye a nuestro país y que es donde se concentra justamente el mayor esplendor o el mayor reflejo de esta condición. Entonces, estas dos nos permiten hacer este diplomado y de inicio pues pensamos que iban a llegarnos 10 o 20 y ahorita somos 26, ¿no? Y bueno, con tu presencia el día de hoy pues éramos ya 27 y 27 que estábamos muy atentos, ¿no? A cada una de las partes de esta gran estructura del pensar y del saber desde la condición retórica. Precisamente la lista, la nómina de autores que has mencionado forman parte del temario, del fundamento, del espíritu de este diplomado. Sí, de hecho, así fue como lo armamos, buscando desde los primeros grandes referentes hasta, digamos, los que llegarían a la última etapa que llamamos la grecolatina, ¿no? O muchos hablarían ya de la etapa donde Grecia y Roma comienzan a combinarse, ¿no? Y Cicerón sería este gran referente en la última parte. Sin embargo, desde cada uno de los autores fuimos recorriendo, viendo cada uno de sus grandes discursos. Y bueno, no solamente era revisarlos, sino que cada uno de los alumnos comenzaran a tomar en sus manos este discurso y que lo entonaran en el sentido que le quisieron dar bajo el contexto, una vez entendiendo la vida de cada uno de ellos. Entonces, creo que este curso no solamente se basa en una condición teórica, limitativa, sino en una condición práctica que establezca realmente cuál es el avance que se da en cada uno de los autores y bajo cada uno de los sentidos en las dinámicas que se van aplicando. Así es decir, el ejercicio, la inclusión, la participación. Es correcto. Importante, las lecturas. Todas y cada una de las lecturas, ¿no? Bien. Doctor, en ese sentido, de lo que has planteado, que estás comentándonos, viene a mi mente la siguiente pregunta. ¿Existe otro lenguaje más allá de las palabras convencionales? Ya lo decía, creo que el lenguaje en realidad nace
desde todo lo que se piensa, ¿no? Decía Hegel que todo lo racional, todo lo imaginable y todo lo pensable tiene un sentido, ¿no? Y creo que este lenguaje que nosotros buscamos plantear en este curso, plantear en este diplomado, es el que permita hacer que las ideas se expresen y se externen de la mejor forma. Yo creo que, así como lo dice Miguel Ángel Ruiz, cada palabra ya es un acuerdo. Y así como lo plantean diversos autores, en los conceptos y en las palabras es donde se vuelve polisémica la vida. Pero cada uno le da un sentido, ¿no? Porque hay lenguaje que la humanidad devela siempre y cuando hay un mensaje que entonar, que versar o que diferenciar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el lenguaje tendría que ser aquel que nos abra cualquier puerta, que nos permita entender cualquier rincón, que nos permita conocer la esencia del mundo. No hay animal, no hay ser humano, no hay animal vivo que no tenga un lenguaje. Todos lo tenemos. El asunto es cuando se torna en los seres humanos, porque se vuelve un mensaje infinito en las palabras. Y esta condición polisémica siempre hay que llevarla a un punto referente donde prácticamente logremos convencer a todos y a cada uno de los que se encuentran frente a nosotros. Yo platicaba con mis alumnos y veíamos, por ejemplo, a Buda, a Mahoma, a Gandhi, a Martin Luther King, incluso a Jesucristo. Sí. Todos tenían un mensaje, pero más allá de un mensaje, era un discurso. Tenían un discurso bien estructurado, ha llegado a condiciones éticas y establecidas de forma humana que permitieron llegar a una y a otra generación. Y hoy seguimos todavía revisando cuál fue el sentido de cada uno de esos discursos. Muy bien, la retórica o el arte de hablar en público, con el doctor José Pedro Bisuet López, aquí en Texcoco. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, mi Alex.